Ya. Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. Las estudiantes Fabiola Cutipa de Los Ángeles, Fiorella Ortega Mamani presentan el tema del proceso cautelar, las medidas cautelares específicas, medidas para futura ejecución forzada, medidas temporales sobre el fondo, medidas innovativas y medidas de no innovar. Siguiente. Empezando por el proceso cautelar, se entiende como aquel proceso cautelar al conjunto de actos jurisdiccionales destinados a dictar, tramitar y ejecutar medidas provisionales, con la finalidad de asegurar la eficacia de la decisión definitiva que se adopta al proceso principal. Dicho sea de paso, es conocido como el accesorio al proceso principal, pues depende de una pretensión que será decidida posteriormente. Siguiente. En cuanto a la normativa, se cita en los artículos 608 hasta el 637 del Código Procesal Civil, las cuales el juez competente, la oportunidad y la finalidad de las medidas cautelares, eh, artículo 610 del Código Procesal Civil, los requisitos de la solicitud cautelar que deben presentar el que solicita la medida, artículo 611 del Código Procesal Civil, el contenido de la decisión cautelar, los estándares que debe calificar el juez, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la razonabilidad, y el artículo 612 con las características de las medidas cautelares, prejuzgamiento, provisionalidad, instrumentalidad, variabilidad. Y el artículo 637 que refiere al trámite de la medida cautelar, concesión o rechazo, oposición, plazos y apelabilidad. Siguiente. Ya. Ahora, en cuanto al contenido de la solicitud, el artículo 610 del Código Procesal Civil indica que se debe presentar los fundamentos de la pretensión cautelar, las formas de la medida solicitada, asimismo, identificar los bienes o derechos sobre los que recaerá la medida, y si aplica, y el monto de su eventual afectación, y así como ofrecer la contracautela. En cuanto al trámite del proceso cautelar, el procedimiento es preciso indicar que se debe a la competencia, a la oportunidad, a la concesión sin audiencia de la parte afectada, a la oposición de la medida cautelar y la resolución de la concesión o rechazo. Siguiente. En cuanto a los efectos de la medida cautelar, eso tiene como finalidad de tal forma que afectan bienes o derechos de parte mientras dura la medida, como es el embargo, retención, anotaciones. No resuelven el fondo del asunto. En cuanto a la sentencia definitiva, determinará si la petición principal procede o si la sentencia es favorable al solicitante, la medida cautelar se mantiene para facilitar la ejecución y si no lo es, la medida desaparece y puede pesarse la contracautela e indemnización. En cuanto a los principios y garantías, se vincula al principio de motivación. La resolución concede rechaza debe explicar cómo se cumplen los requisitos legales. Siguiente. Ahora, las medidas cautelares específicas. Estas son previdencias judiciales provisionales dirigidas a asegurar la eficacia de la sentencia futura y evitar que la demora procesal haga inefectiva la eventual ejecución. Siguiente. En cuanto a los fundamentos normativos, se citan los artículos 608, el juez competente, oportunidad y finalidad introduce finalidad precautoria, el artículo 611 del Código Procesal Civil, los requisitos como verosimilitud, peligro en la demora y adecuación. El artículo 642 del embargo, el artículo 643 del Código Procesal Civil, el secuestro, el artículo 649, embargo en forma de depósito, reconversión en secuestro, y el artículo 656 que menciona las incompatibilidades y efectos respecto a las afectaciones o inscripciones. Y los requisitos establecen que el solicitante debe acreditar verosimilitud del derecho fomus boni iuris, apariencia objetiva de que la pretensión tiene fundamento. A la adecuación o razonabilidad, la medida solicitada debe ser idónea y proporcional para garantizar la eficacia del proceso. Siguiente. Medidas para futura ejecución forzada. En cuanto a las formas, el embargo en forma de depósito, bienes muebles quedan depositados, según el artículo 649. El embargo se entiende como aquella forma de inscripción
registral o anotación preventiva sobre el inmueble o derechos registrados. Siguiente. Ahora, en cuanto a los casos concretos, es posible mencionar que esto procede en cuanto a reclamos de monto por incumplimiento contractual, en cuanto a litigios sobre propiedad inmobiliaria, se solicita secuestro judicial del inmueble, un de posesión temporal del poseedor y anotaciones preventivas a registros públicos para impedir ventas. Y la reparación civil derivada de investigación penal, que se ordena secuestro conservativo de vehículo vinculado al delito para garantizar la reparación. En cuanto a los riesgos, garantías y contraprestaciones, la contracautela del juez puede exigir garantías para reparar daños por la medida si luego resulta indebida. Siguiente. Mi Bien, compañera ahora Cindy. yo les voy a hablar sobre las medidas temporales sobre el fondo. Esta consiste en que el juez pueda ordenar la ejecución provisional de un acto o la adopción de una medida que anticipe los efectos de la sentencia siempre que ello sea necesario para evitar un perjuicio irreparable. Esta está estipulada en el artículo 674 del Código Procesal Civil Peruano. Los presupuestos. Debe haber una necesidad impostergable, la firmeza del fundamento de la demanda, posibilidad de reversión de lo anticipado y suficiencia probatoria. Estos supuestos pueden darse en la asignación anticipada de alimentos, en asuntos de familia e interés de menores, administración de bienes, desalojo, separación y divorcio y ejecución anticipada en el interdicto de recobrar. Ahora, las medidas innovativas. Estas tienen por finalidad modificar o reponer un estado de hecho o de derecho existente ante la amenaza de un perjuicio grave o irreparable. Están estipuladas en el artículo 682. Como características es que son restitutivas, anticipadas y excepcionales. Como requisito se tiene a la inminencia de un perjuicio irreparable, alteración de un estado de hecho o de derecho que vaya a ser o es el sustento de la demanda, y solo se considera cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley, por tal es excepcional. Los casos en los que se aplica se pueden dar en la interdicción, cautela posesoria, abuso de derecho y derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz. Por último, las medidas de no innovar consisten en mantener inalterado el estado de hecho o de derecho existente hasta que se resuelva el proceso principal. Este está estipulado en el artículo 687. Aquí el demandante puede pedir al juez una medida para conservar la situación de hecho o de derecho que vaya a ser o sea invocada en la demanda relacionada con las personas y bienes del proceso. Como requisitos está la inminencia de un prejuicio irreparable, la medida solicitada que tenga relación con las personas y bienes comprendidos en el proceso, y solo cuando no resulte aplicable otra medida prevista en la ley. La finalidad es mantener el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de ser admitido a la demanda en relación a los sujetos procesales y su patrimonio, así como también garantizar la eficacia de sentencia a dictarse posteriormente. Esta medida queda ejecutada con la notificación de la resolución que la concede a quien debe cumplir la medida, y se extingue cuando el proceso principal termine por sentencia firme y consentida, abandona el proceso, desistimiento del proceso, transacción del proceso o conciliación extrajudicial. Bueno, como conclusión, las medidas cautelares específicas cumplen una función esencial dentro del sistema de justicia civil, pues aseguran que la decisión judicial final no se torne ilusoria y además permiten al juez adoptar decisiones urgentes que garanticen la protección inmediata del derecho reclamado, equilibrando el principio de celeridad con la seguridad jurídica. Gracias. Ya, Fabi, Ya está. Te paso todo, Fío, ¿ya? Yo voy a subir el documento y luego tú subes el, ¿cómo se llama? El PPT y el link del video y los esquemas. Me pasas tu esquema y lo voy a unir también, ¿ya? los PPTs, ¿cómo? No entiendo. Es que el profe dijo que uno sube el documento, el ensayo, y el otro integrante sube lo demás. ¿Eso link va a estar dentro de un PDF? Sí, sí, yo te voy a pasar todo, ya para Ya, que lo ya. subas nomás. Ya, ya. Me pasas tu esquema más bien. Ah, ya, mi esquema está acá. ¿Dónde está? No me cortes, no me cortes, espérate. Así Me lo nomás lo pasas he hecho, o sea, después, de después frente me lo nomás. O pasas. sea, le he pedido a la hija. Ya, 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 chofio. ya, hecho, hecho. Corte, corte. Ya.